Muy buenos días. Entramos en nuestra segunda semana en el Evangelio según San Marcos, aunque precisamente ayer domingo hemos entrado de lleno en la consideración del Evangelio, porque la semana pasada hicimos un repaso al autor del Evangelio, la vida de Marcos, mirando distintos aspectos de su vida repartidos en varios pasajes del Nuevo Testamento. Encontramos en ello mucha bendición, pero hoy nos sentimos entusiasmados al zambullirnos de lleno en el relato del Evangelio propiamente dicho. Para ayudarnos en esta tarea tenemos una guía devocional que podéis solicitar al correo electrónico de la iglesia o enviando un WhatsApp al número de teléfono que aparece en la parte de abajo de nuestra pantalla en el devocional. Con todo gusto lo enviamos gratuitamente en PDF. Algunos hermanos me lo están comenzando a pedir en papel. Eso es un poquito más complicado porque hay gastos de envío. Por lo tanto, si alguien no lo puede imprimir en su país de origen donde se encuentra y prefiere que nosotros se lo enviemos, tiene que hacernos llegar una ofrenda cubriendo los gastos de envío, dándonos correctamente su dirección y probablemente aguardando unos días a que nosotros lo imprimamos, porque actualmente ya prácticamente no nos quedan ejemplares en papel. Pero bueno, como todavía tenemos 17 o 16 semanas por delante, creo que hay tiempo para que todavía le podáis aprovechar en el caso de querer recibirlo en papel. Hoy entramos en los primeros 8 versículos del Evangelio. Tony ayer tituló su mensaje "Ha llegado el momento", porque el Evangelio de Juan nos introduce de lleno al ministerio del Señor Jesucristo, pero presentando antes el ministerio de Juan el Bautista. Y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando los Evangelios o el Nuevo Testamento utilizan este término Jesucristo, la palabra Jesucristo, como sabéis, es un nombre, diríamos, combinado entre Jesús y Cristo. Jesús se refiere al aspecto humano y al acto salvífico que el Señor Jesucristo habría de realizar. El ángel se lo anunció a María: le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es el ungido y se refiere a la parte mesiánica. Él venía a cumplir las promesas hechas al pueblo de Israel y estamos convencidos de que aún parte de su tarea será reinar literalmente sobre esta nación y sobre las naciones del mundo cuando Él asuma ese papel como hijo de David, como aquel que venía con todos los derechos para erigirse como el rey de los judíos, título que en forma irónica Pilato quiso escribir sobre la cruz, pero que señalaba una absoluta realidad. Pero además dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí Juan Marcos está señalando las cualidades divinas de Jesús. Y esto es lo que Marcos va a demostrar a lo largo de todo su Evangelio. E inmediatamente comienza a presentarnos lo que en nuestro devocional desarrollamos como el heraldo del rey, cumpliendo las profecías de Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Creo que en nuestro devocional tenemos el versículo 12, es una errata. Hay que borrar el 2 allí. Malaquías capítulo 3, versículo 1 e Isaías 40, versículo 3. Pasajes del Antiguo Testamento proféticos escritos muchos años antes de la venida de Cristo,
pero señalando la presencia de aquel que vendría como heraldo del rey, aquel que viene anunciando la llegada del rey, aquel que venía para preparar el camino del Señor. Y así dice Marcos, señalando solo a Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego Malaquías añade: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así que tenemos aquí al heraldo del rey. Él viene respaldado por la Escritura. La palabra de Dios es precisamente la que daba respaldo a la tarea, al llamamiento, al anuncio que Juan el Bautista habría de proclamar. Curiosamente, los 4 evangelios aplican la profecía de Isaías a Juan el Bautista. Y esto es, sin duda alguna, un testimonio que reafirma nuestra interpretación en esta mañana. El heraldo tenía el respaldo de la palabra de Dios. Y esto es muy interesante. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo usa las Escrituras para hablar del respaldo que él tenía para su ministerio. Y dice en el versículo 47, el 46 dice que Pablo y Bernabé hablaban con denuedo y a los judíos les decían: a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esta es una cita de Isaías 49, versículos 6 y 7. Y el apóstol Pablo la toma, es una cita referida al Mesías, a la persona del Señor Jesucristo, pero con la autoridad de Dios, Pablo se la aplica a sí mismo, en un momento en que su ministerio estaba siendo criticado, denostado, pisoteado, rebatido. Pero él dice: yo tengo el respaldo de Dios y de su palabra, porque él me ha dicho que nos ha puesto para luz de los gentiles, a fin de ser de salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, dice Hechos, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, hermanos, esto nos da a nosotros también la capacidad de saber que la palabra de Dios se puede aplicar a nuestras vidas personales, en contextos singulares. Por ejemplo, en Mateo 28 se nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cuando alguien quiera negarte el que hables de Cristo, tú tienes un respaldo más elevado y especial. Es el respaldo de la palabra de Dios. Nosotros hablamos de Cristo a todas las personas a nuestro alrededor porque hay uno que nos respalda. Nuestro Salvador, nuestro Dios nos mandó ir y predicar el Evangelio. El respaldo del heraldo. ¿Cuál era su mensaje? Bueno, él bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Era un llamado profundo al corazón del pueblo.
No eran caminos de tierra los que había que preparar, eran los caminos del corazón. El corazón del ser humano está siempre inclinado a lo malo. Hay valles de corrupción, montes, collados de orgullo, la torcedura de la mentira y las asperezas de la voluntad propia, que debían ser confesadas y allanadas para la manifestación del Señor, que venía a reinar en sus corazones. Y así es como comienza la salvación en nuestra vida personal, cuando entendemos que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas que nos han alejado de Dios. ¿Cuál fue la respuesta al heraldo? Dice que salían de toda la provincia de Judea. Y la respuesta fue significativa. Esto sin duda es un aliento. Debió serlo para Juan en su momento. Y lo es para nosotros también. Nunca debemos desanimarnos porque no veamos una respuesta inmediata al mensaje que compartimos. Pero debemos hacerlo con entusiasmo, con fe, con seguridad, porque nuestro ministerio tiene un respaldo y porque tenemos un mensaje que dar. La vida del heraldo. Este punto no aparece en el devocional, pero Marcos detalla la forma en que comía y la forma en que vestía. Vestía de forma sencilla y comía de forma sencilla. Su forma era adecuada a su forma de vivir, valga la redundancia. Por toda la Biblia encontramos el llamado de Dios a una vida de santidad, de separación, a una vida diferente a la del mundo, pero con el respaldo de la autoridad y el poder espiritual para comunicar el mensaje que nos ha sido dado. ¿Cuál era el anuncio del heraldo? Él predicaba diciendo y señalaba a Jesucristo. Juan no buscaba atención para sí mismo. Él quería hablar de Jesús. Había uno más poderoso que yo, decía Juan. Y amados hermanos, nosotros, decía Pablo también, no nos predicamos a nosotros mismos. Tenemos un mensaje que dar, un Jesús a quien presentar, un evangelio de vida que explicar. Y eso nos motiva y nos desafía, porque ahora tú y yo somos los heraldos del Rey. Pablo les decía a los corintios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el mensaje que tienes para dar hoy, amado hermano. Dalo en el poder del Señor y con la confianza de que ese mensaje va a encontrar una respuesta de fe en corazones que necesitan la venida de Cristo a sus vidas. Amado Padre, pedimos por salvación al predicar un evangelio tan maravilloso que nos has dado. Gracias por el privilegio de representarte, de ser tus embajadores, de proclamar el evangelio de vida y de perdón. Ayúdanos a hacerlo hoy con fidelidad. En tu nombre. Amén. Os espero mañana martes para seguir meditando en este precioso Evangelio de Marcos. Manteneos bendecibles y recordad que lo que te deleita te dirige.